Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Koga no deja indiferente a nadie con sus looks y nos trae una chupa de cuero verde de leopardo. De leopardo, con dos Ahí, narices. ahí, con, bueno, pues con estrellitas en la cara. Así que nada, Dollbox, tenemos gracias a Home Nom que, bueno, pues nos vuelve a traer a esta banda que a mí últimamente me tiene encandilado. Me encanta Dollbox, pero esta parece que es un vídeo oficial en vez de en Ujú. directo. Y bueno, mm, dice que es una de hace tiempo. O que la hicimos hace tiempo en directo, creo. Pero aquí está el videoclip. Vale, perfecto. Es decir, es una que la hicimos en directo hace tiempo. No sé ya hace cuánto, habría que ver el título. Eh, Se llama Karakuri Town. David, habría que tirar de hemeroteca, ¿no? Para saber aquí Sí. de cuándo lo hicimos. A Bien, ver. 29 de enero de 2025. Pues claro, es una que cuando se hizo eran como tres en uno. Era una triple. Era una triple y esta era uno de los temas. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ahora es el vídeo oficial. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Ostras, vaya looks. Está Además, de interesante. verdad. Está, Sí, está- sí, está por ahí Junji, ¿eh? Mira, tenemos aquí. La letra es una metáfora oscura sobre la alienación y el control social. Así que utiliza la figura de los karakuri, que son como autómatas, ¿vale? Tradicionales japoneses, o marionetas también podría ser. Ajá. Y describe una ciudad donde las personas actúan como máquinas, siguiendo rutinas, todo esto sin cuestionar su entorno y bueno, pues movida por los resortes invisibles de la gente que al final nos domina, ¿no? Bueno, es un mensaje de rebelión contra la monotonía. Habla de la necesidad de cortar los hilos, de romper el engranaje y recuperar los verdaderos sentimientos y el libre albedrío frente a un sistema que te quiere dócil como un borreguito y pues como un autómata. Em, pues muy bien, muy bien. De momento lo que estoy viendo me gusta. Es decir, es un ritmo Sí. hiperactivo, pesado.
sincopado, mucho, muy teatral, ¿vale? Con toda la representación que tenemos aquí. Sí, además a Oreo creo que ha entrado a la tienda y le ha salido una cuerda, la trinca. El Claro, muñecajo ese. todas, todas les han... Oye, hay que decir que si tú no ves la canción y solamente ves el fotograma de ellas con la cuerda, dice tú, te lleva a cosas raras, ¿vale? Claro, Dice claro. tú, ¿esto qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? ¿A dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, vemos las manos de Oreo y precisamente quería destacar a Oreo porque me gusta el trabajo que está haciendo con los sintetizadores, está creando una atmósfera, bueno, inquietante, ¿vale? Así que me gustan todos los matices que le está dando, aparte de la guitarra de Tomozo, que bueno, está tocando como una especie de staccato, hay como notas cortas, secas, y yo no sé si imitando los engranajes, ¿vale? Mecánicos que estamos viendo ahí. Pero me gusta, es interesante la composición musical que están haciendo. Así que bueno, un poquito para atrás y continuamos. 動いているからその体流れに負けて Por cierto, ¿quién has dicho tú que estaba antes? Porque yo creo que has... Junji, Junji. ¿Dónde ves tú a Junji? en Hana. Ah, vale, 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 vale. Se me ha ido. No, ¿sabes lo que estaba yo pensando? Digo, aquí está apareciendo Oreo tan delgada, ¿vale? En la parte que está sin maquillaje, que por un momento creía que te habías confundido con Yuri, ¿vale? Y digo, este no Ah, es... no, Junji. Claro, Junji. Mira, aquí, ¿vale? Es que no parece ni ella. Sí. No parece ni Oreo, ¿vale? Y claro, digo, se ha confundido con Yuri de Gachari, por lo delgadita y tal. Venga, no os doy más la tabarra, retomamos. 騙しがの月に裏切られて逃げた先に希望はあるんだまだ心臓は動いているからその涙貸して Es todo tan frenético, me canso de verlas. Eh, por cierto, eso de las doble gafas de Hannah, ¿esto cómo va el tema? Eh, Porque, sí, sí. em, ahí hay un fallo en Matrix, ¿eh? Madre mía. Oye, por Ostras. cierto, que Sí. viene a ser de robot, ¿eh? Sobre todo Koga. Koga es que parecía directamente una marioneta, ¿eh? Yo me quedé... Sí, sí, sí. Porque también tiene un cuello tan largo que en cuanto gira así dices tú, ostras, qué cosa. En fin, me encanta, me encanta. Bueno, por cierto, la voz de Fuki, ¿no?
Como siempre, pues brutal. A ver, me gusta cuando abandona, digamos, temporalmente esa forma, a veces que tiene un poquito operística y clásica de usar pues un tono más contenido, así como más, casi más narrativo, un poquito siniestro, porque adopta el papel ese de muñeca mecánica, pero cuando le llega el estribillo, Fuki ahí que rompe los hilos y la voz estalla con esa potencia que estamos acostumbrados, ese vibrato que lo escuchas y dice tú es Fuki, y los Sí, agudos que bueno, que realmente es sello de identidad propia, ¿no? Es decir, claro, ya estamos acostumbrados a escuchar a Fuki, entonces la identificamos muy bien. Y sobre todo esos agudos, la potencia con los que los lanza, ¿no? Y la comodidad, el cómo proyecta sin aparente esfuerzo. Em, y claro, está guay porque tiene ese contraste entre la contención del verso y digamos, la libertad del estribillo. ujú, Y está muy bien, está muy bien. Me parece que, bueno, lo que es el bajo y la batería es un groove pesado, denso, que sí, te atrapa. Eso, rápido. claro, muy rápido, muy, muy rápido, muy, muy rápido, pero que aquí tiene mucho que decir, vuelvo otra vez a Oreo, con los sintetizadores. Es una locura. Venga, por cierto, me ha dado un susto Tomozo. Digo, ¿qué vas a hacer con la guitarra? Sí, ya te he visto la cara. Sí, sí, sí. Es que se me va descomponiendo la cara como, ¿qué vas a hacer? Menos mal, Sí, se ha sí, frenado, se ha frenado. te he Sí, sí, visto sí. ahí. Sí. No, no veo yo a Tomozo Y está, maltratando está muy cambiada también Tomozo, ¿eh? tela. Has dicho de Oreo, pero Tomozo Claro, tela, porque ¿eh? estamos acostumbrados a ver a Tomozo con sus faldas de vuelo imposibles de Claro, fantasía, sí, ¿vale? su lazo Sus en la lacitos, cabeza y eso. claro. Entonces, ya de por sí, cuando tocan para Dollbox, que es la Dark Tomozo, Sí, y, y realmente nos choca mucho. Bueno, Oreo, todo lo que sea ponerse algo diferente es muy Oreo. Así sí, que, sí. ese no. Bueno, como no, Hana tiene que ir de azul De eléctrico, azul, si no, no es claro. Hana. Eh, Hana barra Junji. sí, combina el azul en todas sus formas. Super Saiyajin Blue. Total, total. Pero cuando hace Growl, en vez de Saiyajin Blue, es Boo directamente, Sí, ¿vale? sí. Madre de Dios. Bueno, pues venga, vamos a retomar. No sé ya ni por dónde iba. Más o menos por aquí. Creo que fue el momento doble gafa. Sí. Que no sé dónde lo pillé. Pero Bueno, bueno, pues venga. por la otra vez y ya está. Hasta un ratito antes y no nos equivocamos. Por cierto, qué elaborado el maquillaje de Fuki. ¿Vale? Por el otro lado, por el Sí. que tiene. Me parece que tiene una especie de clave de sol en la cara. En el otro ojo, sí, sí, creo que sí. Bueno, O venga, la S del dólar, ¿eh? De Dollbox. también puede ser. Bien traído, bien traído. Claro. Anda que no el tío. Sí, es que... Que al final. Y lo de aquí dentro sirve para algo de vez en cuando. Así que Claro, de vez en cuando, ¿no? Cuando tenemos uno se queda ahí, nuestros la momentos, neurona ahí un poco. nuestros momentos de lucidez, ¿vale? Efectivamente. Nada. Venga, continuamos. からくりの街に操られて競う夢に終わりはあるのまた心臓は動いているからこの体全てもう何もかもが手遅れなのただならば終わらせてあげるまたこの声が君
Yo quiero el making of de esto. Sí, tiene que molar. Hmm. Bueno, fíjate aquí que todas están ya en plan maniquís, Sí, pero yo no sé si a Oreo le ha fallado el croma, ¿vale? Porque tiene una pierna, se le ve una pierna. sí, sí. Queda un poco extraña, ¿eh? La otra no, es decir, tenemos la versión amputada. Le han amputado una pierna, ¿eh? Sí, bueno, que bueno, siendo Le han Oreo, puesto el palo, ¿eh? sí, además en un sitio muy raro, ¿vale? El palo. Así que ha quedado Poco extraño, un sí, sí. poco extraño, sí, entre la posición del palo y y una sola pierna. Pero bueno, ahí queda la cosa. Está chulo, ¿eh? Está chulo. Muy bien, bueno, pues siempre originales. Así que esto ha sido muy, muy gacharik dentro de lo que es Dollbox, ¿vale? Pero aquí se han tenido que Sí, pasar en esa habitación se ahí la- aporreando ahí como sí, locas. sí, además que Hanna solo le hace falta un tambor para darlo todo, ¿eh? Sí, sí. Ni platillos ni nada, no hace falta. Como diríamos por mi tierra, no me toques las palmas que me conozco, ¿no? Así que, Además, así que eso es más o menos. Eh, perfecto, pues Home, ¿no? Gracias por traerlas. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.